grabar, voy a compartir. Listo, estamos grabando. Entonces ahora voy a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de toxicocinética y toxicodinamia, que es lo que habíamos dicho antes. Voy a refrescar. ¿Sí? A ver, un segundito, porque... Bien. Vamos a volver a repasar. Toxicocinética, estudio del desplazamiento de las sustancias, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Toxicodinamia es la relación entre la dosis que ingresa y el efecto que causa en todo el organismo, después que haya ocurrido la absorción, la distribución, metabolismo y excreción. Todo esto, ¿qué efecto causa? Puede causar ninguno o puede causar la muerte. Entre nada y la muerte tenemos toda la variabilidad que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Por eso se dice que la magnitud de una respuesta tóxica se relaciona con la concentración en el sitio de acción, donde más va a trabajar. Entonces, hay una dosis de un tóxico X que un cuerpo la absorbe, la distribuye, la transforma, la excreta. En esto, que se llama toxicocinética, vamos a tener que todo esto a esta hora voy a tener furcios. Va a generar un tóxico endógeno ligado a algún metabolito activo o el tóxico libre en sangre, ligado a una proteína, ligado a un azúcar o ligado a alguna biomolécula que circula o libre. ¿Sí? Hay agentes, no todo lo que ingresa al organismo está libre en el organismo, ¿sí? A veces se unen a determinadas proteínas y eso hace que llegue a un lugar específico. A veces está libre y eso hace que llegue a todas partes, ¿sí? Entonces, una vuelta que ocurrió todo este proceso de delivery, entre comillas, lo voy a tener en una moto o lo voy a tener libre que lo llevo y lo voló el viento. Y esto se ve por toda la ciudad. Acá vamos a ver la dosis y efecto, ¿sí? Donde se va a unir a un órgano blanco y va a actuar. Acá es el efecto, es la acción que va a tener sobre un órgano blanco, ¿sí? El tóxico unido a un órgano blanco va a producir un efecto. Y esto es la toxicodinamia. Mientras que, bueno, ya habíamos visto lo de farmacocinética o toxicocinética, es lo mismo, ¿eh? Esto es exactamente lo mismo. Nada más que farmacocinética es para la distribución de los medicamentos, de los fármacos, y toxicocinética es para los tóxicos. ¿Sí? Entonces, esto es el tiempo en que se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. Lo mismo, esto lo pongo como refresco, ¿eh? Le agrego acá que la velocidad con que una sustancia se elimina del cuerpo y se detoxifica es la vida media. O sea, la vida media, ¿por qué? Porque me interesa saber cuánto se necesita para que el 50% de esa sustancia se elimine o se convierta en una sustancia no tóxica. Por eso es la vida media. Y la vida media se van a cansar de escucharlo en toxicología. Es el tiempo, la vida media, que tarda una sustancia en ser eliminada o no tóxica. ¿Sí? ¿Por qué se toma el 50%? Porque se estableció que ese 50% es lo que se necesita para poder estudiar concretamente los tiempos. Después se va a ver el 100% de eliminación
pero a veces con un 10, un 15% de una sustancia no hay problema ni hay riesgo. Entonces, sí se toma el 50%. ¿Y cuáles son los órganos blancos? Un montón, digamos que todos. Realmente cuando vemos los sistemas orgánicos que están sujetos a la acción, a los efectos tóxicos, son muchos. Breve resumen, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune tiene órganos primarios que estamos hablando del órgano de protección, donde vamos a tener los determinados tejidos en maduración. Por ejemplo, el timo es una glándula que está por detrás del esternón, que es este hueso que tenemos donde se vienen a unir las costillas. Detrás de esto hay una glándula que es un timo, donde maduran los linfocitos, que son los que van a atacar a determinadas sustancias o cuerpos o agentes biológicos que intenten agredir al organismo. En los huesos también se forman las células de la defensa, que van a dar origen a los anticuerpos también, ¿sí? Y a su vez, el vaso también tiene componentes inmunológicos muy importantes. De hecho, cuando se rompe o se saca el vaso, tienen que darse una inyección de antibióticos de por vida. Hay placas, o sea, esto se llama a concentraciones de células de defensa, o sea, células inmunológicas, en el intestino que se llaman placas de Peyer. Y después todos los ganglios. Los ganglios siempre existen. Pasa que cuando hay una infección, se inflaman, sobre todo los ganglios del cuello. Cuando hay un ganglio único que está muy hinchado, que duele, por ahí es una infección de la muela, o los varones un pelo de la barba encarnado, en fin. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la inmunidad, lo mismo que las amígdalas a los costados de la garganta o los adenoides que están en las vías aéreas superiores. Todos estos son células inmunes. ¿Qué hacen los tóxicos? Bajan la inmunidad, ¿sí? O bien la exacerban y provocan reacciones autoinmunes o de alergia. Esto es lo que a veces ocurre en estos momentos. El sistema inmune tiene moléculas y tiene tejidos. Células, que son los glóbulos blancos, los glóbulos blancos, estos que actúan, sobre todo los basófilos, actúan contra macroorganismos. Lo estoy diciendo en una forma muy simple, por eso esto es una forma muy simple. Los eosinófilos, que están más relacionados con parásitos y con reacciones alérgicas, con elementos sensibilizantes, y los neutrófilos, que atacan a bacterias y a determinadas sustancias que son más macromoléculas. Bien, también, estos son los granulocitos, también están los linfocitos, que son otro tipo de glóbulos blancos. Están los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. ¿Sí? Cuando a ustedes le dieron la vacuna del COVID, a los que se la dieron, lo que hacen... Yo le iba a decir, profe, que todo me hace pensar en COVID, porque el ganglio de la axila también se me inflamó. Entonces como que venía todo relacionado, ¿no? Claro, bueno, pero aparte de eso hay un montón de cosas. Hoy porque el COVID domina todo. Pero sí, correcto. Bueno, estos generan anticuerpos. Estos directamente se unen, por ejemplo, a las bacterias y las tratan de romper. Y los linfocitos NK, Natural Killer, en inglés Natural Killer significa asesinos normales, células asesinas, que directamente, sin necesitar demasiado estímulo, van y atacan a lo que ellos creen que es un cuerpo extraño. Después hay células que toman determinado tipo de moléculas que son extrañas al organismo
y las llevan a otras células para que se produzca una reacción, ¿sí? Para que haya más anticuerpos, para que haya más neutrófilos, para que haya más moléculas inflamatorias. No me voy a meter demasiado en las moléculas inflamatorias, pero todo esto es lo que genera procesos para aislar ese factor externo que puede producir un daño al organismo. Todos estos son mecanismos de combate contra las agresiones a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, toda esta respuesta inflamatoria que tiene que ver con el sistema inmune es la barrera para no dejar que algo extraño nos afecte. Un tóxico lo mismo. A veces pueden ser los neutrófilos o pueden ser los basófilos que absorban un tóxico, sobre todo si es una molécula grande, la circunscriban y traten de englobarla y destruirla. Si no pueden, la célula muere con esa sustancia. Vamos a verlo. Por otra parte, otro órgano blanco es el respiratorio, ¿sí? El respiratorio, senos paranasales, nariz, faringe, laringe, cuerdas vocales, tráqueas, los dos pulmones, los bronquios, y los bronquios terminan en alvéolos. Vamos a ver qué pasa cuando acá se depositan tóxicos, porque depende del tamaño de la molécula, es donde quede, ¿sí? Si queda en la vía aérea grande, por lo general aumenta la mucosidad, aumenta la tos y la eliminan, ¿sí? Eso se elimina. Entonces sale o por la boca, tos, o por la nariz, la mucosidad, el estornudo, la rinitis, sale por ahí. Ahora, cuando es muy chica y genera una reacción en el bronquio comienza a destruirse. Es muy finita la pared del bronquio, muy finita, perdón, del alvéolo. Alvéolo, dije bronquio está muy mal, alvéolo. De este alvéolo. Los otros son los riñones. Los riñones filtran la sangre, ¿sí? Y lo que está en el plasma, en el componente líquido, lo sacan. Y lo sacan a través de una membrana. Entra por la arteria, entra en conductos, que son estos conductos, o sea, viene la arteria, pasan a lo que se llama glomérulo, y acá hay un sistema de alta presión que hace que queden los glóbulos rojos y la gran parte del líquido, del plasma, ese líquido amarillo, por eso la orina tiene el color amarillo, salga con los compuestos tóxicos que puedan ser filtrados a través de esta membrana. Entonces, todo esto es un sistema de alta presión que hace que todo lo que no sirva se excrete, salga a través de la orina, ¿sí? A través de estos que son los glomérulos. Acá el uréter es lo que elimina la orina. ¿Y por dónde llega la orina? Llega por la arteria. La arteria llega glóbulos, plasma, eritrocitos, plaquetas, proteínas, restos de compuestos químicos, por ejemplo la urea, ácido úrico, pasan esto que es mínimo a estos sistemas de alta presión, que se ven de esta manera en cortes, no pretendo que los puedan llegar a entender, pero esto sí me interesa, pero sí que pasan por un sistema de alta presión en donde elimino el líquido con los compuestos tóxicos que no necesito y dejo los glóbulos. Entonces, de aquí sale el líquido que va pasando por todo este sistema de tubos y después los glóbulos los absorbe la vena, salen
una vez absorbidos por esta vena renal, que va a salir a la vena cava inferior, y esto vuelve al corazón. Pero ya acá vuelve sin el plasma que no se necesitaba. Una vez que se produce la orina pasa a través de los uréteres, riñones, uréteres, y va a la vejiga. La vejiga tiene músculo voluntario, tiene una uretra, y eso cuando acá hay algo que se llama verum montanum, que es lo que obstruye la uretra. Por eso, si no tuviéramos eso que obstruye, esa válvula que obstruye la uretra, estaríamos orinándonos encima constantemente. No voy a hablar de los problemas de incontinencia urinaria, que son muchos y hay de todo. Pero los tóxicos sí impactan a este nivel porque hay alta presión y esto es absolutamente delicado. ¿Sí? Esto es muy, muy delicado. Esto tiene que funcionar con nafta premium, porque si le ponen gasoil del berreta, las partículas hacen que esto se tape, no filtre bien, y los compuestos tóxicos queden dentro del organismo. Al no poder filtrar bien y estar tapado, el riñón empieza a funcionar mal y a involucionar. Y eso lleva a lo que se llama una insuficiencia renal. Si la insuficiencia y si no filtra bien, la persona puede morir en poco tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Se lo conecta a una máquina y se dializa. Y ahí se saca toda la toxicidad y todo lo que no se necesita, que es lo que eliminamos por la orina. Y si la cosa va a futuro, la única que queda es un trasplante renal. Así impacta. Lo mismo en el pulmón. También los tóxicos tienen que ver con las hormonas. Yo tengo un cerebro. Este cerebro capta todo lo del entorno y todo lo del interior del organismo. ¿Sí? Entonces, todo lo que es neurológico también tiene conexión con las hormonas. El primer núcleo secretor de hormonas es el hipotálamo, donde acá hay componentes neuroendocrinos. Neuro por nervioso y endocrinos por hormonas, por todo lo hormonal. Estas hormonas bajan y van a algo que se llama glándula pituitaria, que tiene dos lóbulos. Uno que es adeno-hipófisis, que es una glándula. Todo lo que sea adeno es glándula. Adeno es glándula. Y la glándula, por lo general, está formada por hormonas, o sea, tiene células productoras de hormonas. Está formada por células productoras de hormonas. La neurohipófisis se relaciona más con impulsos neurológicos que también vienen del interior del organismo. Entonces, lo que tiene que ver con el exterior es, por ejemplo, lo que va a la tiroides, hormonas tiroideas, es lo que se utiliza para estar en tensión, ¿sí? Es lo que me mantiene despierto, lo que me hace estar de una forma activa. Cuando el estímulo es muy importante, la corteza suprarrenal genera adrenalina. Esta glándula suprarrenal está ubicada acá arriba de los riñones. Esto es la adrenalina. Esto es lo que provoca ese estado de euforia. Piensen cuando tienen una emoción violenta, una emoción fuerte, esa taquicardia, esa sensación de tonicidad muscular, de músculo duro, de dientes apretados. Eso es la adrenalina. Por otra parte también tiene acción en los testículos y en los ovarios con las hormonas que hacen que se produzcan hormonas femeninas, hormonas masculinas. Estrógeno y progesterona son femeninas, testosterona es la masculina. Aparte, segrega prolactina cuando el útero está grávido, ¿sí? Que es la que promueve la secreción de leche.
Pero por otra parte también, a nivel nervioso central, está la oxitocina que trabaja para comprimir los músculos, ya sea del útero o de los canales galactóforos, ¿sí? Entonces, esto aumenta el trabajo del parto y la secreción de leche. También tenemos una hormona del crecimiento que actúa sobre los músculos, es la hormona que hace crecer, ¿sí? Es la hormona que hace crecer. Como ven, es grande todo esto, ¿eh? Es grande. Acá ya lo que me gustaba de esta es que está el dibujito del hipotálamo con la hipófisis, la glándula pineal, que es chiquitita, ¿eh? Es esto que está acá, esto que está acá. Es chiquitita. Pero fíjense, esta chiquitita hace trabajar las glándulas suprarrenales, el sistema renina-angiotensina, o sea, todo lo que es el aumento de presión en el riñón para que filtre más. ¿Sí? Bien, sé que esto es complicado, pero bueno, acá también funcionan los tóxicos, ¿sí? Y pueden producir problemas muy severos, sobre todo en lo que se llama las gónadas, los órganos reproductivos que tiene tanto la mujer como el hombre y que son muy sensibles a los tóxicos. El otro punto es el tracto digestivo. Ya hablamos del respiratorio, el tamaño de las partículas, si tocan o no tocan los alvéolos. Hablamos del tracto digestivo, donde puede ingresar por la comida, puede ingresar también por la nariz, que va en la saliva y con la saliva va a todo el aparato digestivo que después de la faringe, no laringe, laringe con L es respiratorio, con F es de fagocito, como fagocito. El esófago, que conduce, es el tubo que conduce al estómago, en el estómago ácido clorhídrico, jugos gástricos, el páncreas, el estómago es netamente ácido, pH 2. El páncreas es netamente alcalino para neutralizar los jugos gástricos, ¿sí? Por eso todo lo que salga del páncreas para emulsionar lo que ya disolvió en primera instancia el estómago, lo emulsiona y lo prepara para un primer viaje por el intestino delgado, sale del estómago por el duodeno. Duodeno viene de 12. ¿12 qué? 12 traveses de dedo. O sea, 12 traveses de dedo. Se medía en el tamaño de los dedos. Entonces, ¿cuánto mide mi frente? Mi frente mide 3 dedos. No tengo un dedo de frente, los embromé. En esta los embromé. Entonces, duodeno son 12 dedos. En definitiva, esto mide 25, el estómago 25, el duodeno 25. ¿Sí? 7 metros. Intestino delgado, el yeyuno al inicio y el ilion después. ¿Dónde termina esto? Esto termina en el ciego con un apéndice, el colon ascendente, que es el colon derecho, el colon transverso, el colon descendente, que es el izquierdo, acá hace una vueltita, que es el colon sigmoides o el colon sigma, y termina en la ampolla rectal y el ano, y acá se excreta todo lo que viene de vía digestiva. El hígado también manda jugos biliares que se concentran en la vesícula biliar y de ahí salen para emulsionar de nuevo y atacar, degradar el alimento que sale del estómago a un pH muy bajo y que también trabaja con la insulina pancreática y con todos los otros jugos pancreáticos o hormonas pancreáticas que hay. Acá tenemos el hígado tan importante. Todos los metabolitos que vienen de acá, del intestino, porque acá llega el alimento y a partir del duodeno comienza la absorción, mucha absorción en el intestino delgado, en el yeyuno ilion, y completa la absorción, inclusive de los líquidos, en el colon. ¿Sí? Acá es
donde se produce. A ver, les pido un segundito, que es algo que sí o sí tengo que atender. Un segundito. Bueno, listo, perdónenme, pero a veces hay urgencias que uno no puede dejar de atender. Bueno, acá les estaba comentando del hígado que todo lo que llega del intestino viene por la vena porta. Viene por la vena porta. La vena se distribuye por todos los hepatocitos, por las distintas ramificaciones que alimentan el hígado. Aparte, toda la sangre con el oxígeno viene por la arteria celíaca y la arteria hepática, son arterias gruesas, sí, perdón. Y acá, por acá pasa la vena cava inferior, ¿sí? El sistema porta, la vena cava y la arteria hepática. Del hígado, ya metabolizados, todos los nutrientes se distribuyen después por el sistema de la vena cava, se distribuyen y van hacia el resto del organismo, ¿sí? La vesícula biliar guarda los jugos pancreáticos que se producen en el hígado y van del conducto cístico hasta el conducto colédoco y desembocan en el intestino delgado o duodeno. En el duodeno. También en el duodeno se une en la misma salida el conducto pancreático. El páncreas sale por este mismo lugar. El hígado se puede cortar una parte, se puede trasplantar, vuelve a crecer tanto en el trasplantado como en el donante, ¿sí? Pero bueno, todo esto se los muestro para que vean la complejidad. También, muchos de los tóxicos se depositan en el esqueleto, no tanto en los músculos, y en los músculos también, pero fíjense, esta línea que hay acá, que no es normal en el hueso, son depósitos de mercurio. Son depósitos de mercurio por trabajar con mercurio sin elementos de protección personal, ¿sí? Y todo esto que les presento acá, que no me voy a meter demasiado, tiene que ver con la sangre, con todo lo que es la sangre. La sangre tiene los linfocitos, que son las células de defensa propiamente dichas, la serie blanca, que son todos los glóbulos blancos, la serie roja, que son los glóbulos rojos, y esto que son las plaquetas, que son elementos de coagulación de la sangre. Fíjense que todo esto está dentro del hueso, dentro de la médula ósea. Todo esto está dentro del hueso. Es esa línea que corta aquí.
que corta esto. ¿Qué significa eso? Que si los tóxicos se depositan en el hueso, no se producen todas estas células y la persona queda muy comprometida y con muchas posibilidades de morirse. Porque no hay ni plaquetas, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni células de defensa. ¿Puede haber células en los tejidos? Sí, hay en los tejidos, pero no pueden soportar toda la fuerza que necesitarían tener cuando no hay glóbulos blancos, no hay más linfocitos, no hay transporte de oxígeno y no hay coagulación. Esto se llama aplasia medular, ¿sí? Y esto muchas veces se da por tóxicos. El otro sistema era el aparato reproductor, ¿sí? Que los tóxicos, sobre todo, trabajan mucho a nivel de ovario, pueden aumentar el sangrado uterino, ¿sí? Y generar hemorragias grandes, generar falta de óvulos, o sea, esterilidad. En el varón, el testículo es el órgano más preferido de los tóxicos y produce lo que se llama azoospermia, falta de esperma. Entonces, hay una esterilidad, ¿sí? Y hay depósitos de plomo también que pueden llegar al pene y producen impotencia, o sea, le falta la erección, ¿sí? En la vejiga es un órgano del sistema urinario, la próstata puede tener problemas, pero no demasiado. Bien. El sistema nervioso también. El sistema nervioso regula todo. Tenemos un sistema nervioso que regula funciones vitales, o sea, esto que es el bulbo, regula función respiratoria, parte de la función cardíaca, determinados órganos de los sentidos, ¿sí? Y estimulación pancreática, generación de la digestión. Si se corta acá la médula ósea, casi seguro se muere. Es eso que ustedes ven en la película, que le giran la cabeza así. Bueno, el corte es a esta altura. El corte es a esta altura. Ahora, en el sistema parasimpático que sale desde el tórax, no tanto en lo cervical, sí acá en lo cervical hay mucho, de acuerdo a donde sea la lesión, por ejemplo, una lesión lumbar genera problemas a nivel de intestino, a nivel de vesícula, entonces hay una incontinencia. Y como también estos nervios actúan sobre los órganos genitales, provoca esterilidad, la lesión a nivel lumbar. Y obviamente que también falta de movimiento en los miembros inferiores, ¿sí? ¿Hay tóxicos que ataquen esto? Sí, hay tóxicos que atacan esto. Bien, entonces, ¿qué es la toxicidad? ¿Qué es la toxicidad? La toxicidad es una capacidad que tiene un agente de producir efectos adversos sobre un sistema biológico. Acá hacen daño. La toxicidad es daño. Hay que ver cuál es la magnitud de ese daño que hace. Todas las sustancias químicas pueden producir lesiones. La física es lo mismo y muchas biológicas. Sobre todo depende de la concentración, ¿sí? Ahora, para que haya efectos tóxicos, tienen que haber un lugar en el organismo donde actúen. Una concentración lo suficientemente importante para producir ese daño. Gonzalo, tu micrófono. Hay un micrófono abierto. Hay una manifestación que puede servir para daño, ¿sí? Entonces, la respuesta tóxica depende de algunas características. Por ejemplo, de acuerdo a la vía de acceso, que son 3,
inhalatoria por el tubo digestivo, perdón, oral por el tubo digestivo, inhalatoria respiratoria y la dérmica, que es la piel. Ahora, también tenemos otras que son clínicas, que son administradas por el ser humano. Esto no necesita que haya otro ayudando. La más grave es la inhalatoria, va directo al pulmón y del pulmón va directamente al torrente sanguíneo. Si yo la inyecto en el peritoneo, que es ese tejido, vieron que cuando comen chinchulines hay como una grasita blanca, bueno, ese es el epiplón, y todo eso está envuelto en un tejido epitelial que se llama peritoneo. Si yo inyecto un tóxico en el peritoneo, es muy grave. Si lo doy subcutáneo, o sea, por debajo de la dermis, también la inoculación es grande. Intramuscular lo mismo, intradérmico es en el medio de la piel, ¿sí? Dentro de la piel. Oral no es tan grave y dérmico es menos grave. Lo grave es la vía inhalatoria, ¿sí? O sea, esto es en orden de prioridades. Esto es en orden de prioridades. Y acá les presento a los órganos dañados, ¿sí? Este es un hígado normal y este es un hígado cirrótico, en donde el hígado se ve lo suficientemente agredido, en donde pierde su capacidad de funcionar. Se achica y parece una piedra. Por eso cirrosis, viene de la piedra. Ahora, miren qué grave los pulmones que están expuestos a ambiente de humo. ¿Sí? Estamos hablando que este ya es de una gravedad absoluta, esto ya no funciona. Acá comienzan a verse manchitas. Comienzan a verse manchitas. ¿Sí? En este ya no hay tanto parénquima funcionante y se ve que hay más aire. Ahora, acá hay menos aire y acá hay más aire. Entonces, ¿por qué esto no funciona? Porque el aire es que se rompen todos los alvéolos, pero pierden capacidad de absorber porque no funcionan. Y acá ya directamente está todo reemplazado, el aire, por tejido fibrótico. Ya esto es una masa de fibrina que no funciona para nada. Y esto es un riñón poliquístico. Los quistes se dan por el mal funcionamiento de los glomérulos. ¿Sí? No filtra, no puede filtrar. Y esto produce este tipo de lesión en los riñones. Mientras que los tóxicos en el cerebro lo reducen. Lo reducen. Piensen en Maradona después de haberse metido lo que se metió en la nariz y haber tomado lo que tomó. Por eso no podía hablar, porque tenía daño casi permanente a nivel cerebral. ¿Sí? La situación era muy grave. Después hablaremos de todo lo demás. Pero vean la diferencia entre un cerebro normal y un cerebro reducido. Entonces entiendan por qué Maradona siempre parecía lo que parecía, porque estaba pasando por esto. Bueno, y acá vemos la pregunta que me habían hecho, ¿cómo ocurre la distribución, el almacenamiento y la excreción? ¿Sí? Yo tengo un tóxico, me lo como, lo respiro o lo absorbo por la piel. Va, si lo como, al aparato digestivo, al hígado la bilis, puede volver al aparato digestivo ya metabolizado por el hígado se llama conjugación, lo une algunas proteínas especiales, hace que no funcione más y lo elimino por la vía fecal, a través de las heces. Ahora, si no lo puedo solucionar, el hígado no lo metaboliza, no lo reconoce como tal, y ahí ya me lo manda a la sangre o la linfa. Que lo mismo ocurre con la inhalación. Lo respiro y por el proceso de intercambio va directo a la sangre. Entonces, puede ser que si es un gas, vuelva a los pulmones y lo saque a través del aire expirado.
A veces los alcohólicos forman cuerpos cetónicos, ¿sí? Y cuando, no sé, espero que no lo hayan experimentado mucho, a mí por el trabajo lo pude percibir, ese olor que tienen los alcohólicos cuando también largan el alcohol a través de la respiración, ¿sí? El exceso de alcohol a través de la respiración. O bien, de la sangre y de la linfa, del tejido linfático, pueden ir a los riñones, vejiga o pulmones. Bien, por la piel puede ir a la sangre y de la sangre puede pasar, ojo, todo esto también puede pasar hacia los fluidos extracelulares, se transpira, muchas veces la transpiración elimina tóxicos, elimina toxinas y se excreta. Esto es lo bueno, me entró y lo expulsé, esto es lo bueno. Ahora, ¿qué pasa con lo que yo no expulsé? Porque hay mucha cantidad. De la sangre pasa al resto de los tejidos, se almacena en la grasa, en determinados órganos o en los huesos, y ahí queda. Y ahí va destruyendo y va destruyendo. Entonces, absorción, ingesta, inhalación, dermis, contacto. Distribución a través de los órganos. Distribución. En el hígado y en los riñones puede haber biotransformación, también puede haber en otros lugares, pero bueno, pongamos que los más importantes, hígado y riñón, hay una biotransformación y esto me permite excretarlos, sacarlos. Ahora, si no los puedo sacar, lamentablemente los voy a almacenar, porque los tengo que poner en algún lugar. Y va o a la grasa, los liposolubles, a los órganos y a los tejidos blandos o huesos. Entonces aquí voy a tener un mecanismo muy importante. Cuando me preguntabas sobre los lípidos o los que se disuelven en agua, y de acuerdo a cómo estén, puede ser que se absorban se unen a esta membrana lipídica, esto que está acá en color celeste, son lípidos, se unen acá y van pasando hacia el interior. Bien. O bien, puede pasar por los canales, ¿sí? Porque hay una difusión facilitada, la célula dice, esto me conviene, me gustaría comerlo, aunque esté comiendo porquerías, y lo llevo y lo metabolizo. Bien. Un transporte activo y, o bien, como es grande, sale una vacuola, lo engloba y lo pone adentro. Eso es endocitosis. No me voy a meter mucho acá. Distribución. Se distribuye a distintos tejidos. Hay momentos en que es reversible. Circula como libre o unido a proteínas. Libre, por lo general, es medio acuoso. Proteínas es soluble en la grasa. ¿Sí? Lo puedo excretar, puedo llevarlo a un órgano blanco en donde lo metabolizo y lo vuelvo a poner para que siga la biotransformación, o bien me puede quedar en un depósito, puede quedar unido a proteínas y ahí queda a la espera de salir. La biotransformación, bueno, es lo que hablamos, ¿sí? Básicamente riñón, tracto gastrointestinal, sobre todo en el hígado, en el pulmón, en la placenta también cuando la mujer está embarazada y en la sangre. Entonces, ¿qué quiere mi organismo con la biotransformación? Bajarle la toxicidad, que no me haga daño, que no me moleste, que me deje en paz. ¿Sí? Entonces, lo puedo transformar, con suerte, en productos menos activos, con mala suerte en más activos,
pero generar compuestos eliminándolos que sean hidrosolubles, más rápido, ¿sí? Entonces, el hidrosoluble, el que se disuelve en agua, sale más rápido del organismo, siempre y cuando sean las concentraciones adecuadas para que puedan salir, ¿sí? Y la excreción lo hago a través de los pulmones, por este sistema de capilares arteriovenosos que me los sacan y salen por el aire, a través de sustancias liposolubles, que es la bilis, que el hígado, que justamente no está acá, lo elimina. Muchos se eliminan por leche materna, por eso en determinadas intoxicaciones no se le da el pecho a los chicos, ¿sí? Fíjense que la nicotina, el plomo, alcohol, todos estos atraviesan los conductos galactóforos y llegan a la leche materna. Profesor. Profe, perdón, ¿qué es DDT? Sí, justo iba a preguntar lo mismo. DDT es un tóxico que se utiliza como plaguicida. Es como los insecticidas, bueno, el DDT es eso. Se utiliza como insecticida, como es un compuesto derivado de los hidrocarburos, altamente tóxico, es como la toxicidad de la nafta, para que tengan idea. Eso es el DDT. Y se utiliza como insecticida. A algunos como desinfectantes, ¿no? Bueno, sustancias hidrosolubles, el alcohol y algunas sales, se van por la orina, el sudor y las lágrimas, ¿no? En vez de sangre, sudor y lágrimas, orina, sudor y lágrimas, las hidrosolubles. Y el sudor saca metales, ¿no? Como el cadmio, el cobre, el hierro, el plomo, el níquel y el zinc. El exceso de todos estos metales pueden salir por el sudor. Pueden ser agudas, en un episodio único, subcrónicas, algunos meses y semanas, crónicas, formación durante años o meses. Bien, distintos tipos de daños. La toxicidad con el plomo sería crónica, entonces. Exactamente. Exactamente. Bueno, cuando yo tengo un agente que en pequeñas dosis actúa sobre el mismo lugar, termina generando una respuesta inmune. Esa respuesta inmune, al principio, es pequeña, ¿sí? Es como cuando tienen una alergia en la piel. Al principio es chica, pero después de reiteradas exposiciones, cada vez la respuesta inmune va siendo más grande hasta poder matar. Y ahí, esto se llama sensibilizantes. Y no son solamente químicos. Hay de origen animal, polvo, aerosoles, los pelos de los animales, insectos, algunas plumas de pájaros, orinas, ¿sí? Orinas de murciélago, orinas de animales que no se ven, algún tipo de enzimas que están en los comestibles. Los polvos de las semillas, ¿sí? Las maderas, harinas, enzimas que degradan otras enzimas, o bien algunas bacterias, algunos hongos. Los virus no, pero algunas bacterias y sobre todo los hongos generan sensibilización. Y los efectos sobre la salud, asma, no poder respirar porque hay fibrosis pulmonar, ese último pulmón que vieron, todo negro, todo compactado, eso es fibrosis pulmonar. Rinitis es esa agüita que cae de la nariz, ese moquillo de tener la nariz tapada. Se pueden irritar las conjuntivas y puede haber un problema de la vía aérea, ¿sí? Después de estar mucho tiempo expuesto a un sensibilizante, se comienzan a cerrar los bronquios, ¿sí? Y ante la mínima exposición se produce un problema que impide respirar y que es serio.
Y por otra Profesor, parte, disculpe, ¿la sinusitis tiene que ver con eso? ¿qué cosa, perdón? La sinusitis. No, la No. sinusitis no. La Ah, sinusitis es la acumulación de, este, de líquido o infecciones que se da porque se tapan la salida de los senos, seno frontal y senos paranasales. Se da por eso. Y la dermatitis alérgica es una reacción alérgica de la piel que es cuando al principio pica y después que se va descascarando, digamos. Primero se hincha, ¿sí? Y después aparecen vesículas repletas de un líquido, después cuando se seca, todo eso se descama. Pero eso es solamente cuando toco eso, me produce la alergia al látex, una dermatitis de contacto. Bueno, gente, hoy dejamos acá, la clase fue larga, voy a dejar de grabar. Doctor, ¿me permite? Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, es súper interesante y un placer escucharlo.